Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. Solo avísenme si me escuchan bien. Vamos a esperar un rato en lo que los demás se conectan. Buscas mi corazón, tocas a mi puerta, me siento a tus pies, escucho tu voz. Es que no quiero otra más que tu amor. Necesito solo un momento para estar contigo, solo una cosa, yo necesito, mi mejor parte es adorarte, Señor. Vienes a mí, buscas mi corazón, tocas a mi puerta, me siento a tus pies, escucho tu voz. Bueno, pues buenas tardes, que Dios les bendiga y pues es una bendición y es un privilegio poder estar con ustedes. Realmente, sea quien sea, siempre será un privilegio exponer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios tiene preparado
algo para cada uno de ustedes. Solo es que cada uno de ustedes disponga su corazón. No importa quién abra la boca, no importa si es hombre o si es mujer. Aquí lo importante es que Dios hable, no yo, sino que es Dios, ¿verdad? Entonces, como les decía, bienvenidos. ¿Por qué no cierran sus ojos ahí donde ustedes están, ¿verdad? Entonces, lo que nos une ahorita es una pantalla, es un teléfono, ¿verdad? Entonces, son las herramientas que Dios ha dejado pues para este tiempo, ¿verdad? Entonces hay que aprovecharlas un poco. Entonces ahí cierren sus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, primeramente te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos has dado. Gracias porque tu bendición y tu protección ha estado con cada uno de nosotros y con cada una de nuestra familia, Señor. Gracias por proveernos todo lo que nos proveíste hoy. Gracias por permitirnos llegar a casa con paz y con bendición, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque has estado con nosotros en cada momento, en cada tiempo, en cada instante, en la adversidad y en la abundancia. Tú has estado con nosotros. Hoy invocamos tu santo y poderoso nombre, Señor Jesús, sobre cada uno de nosotros, pidiendo, Señor, que seas tú el que nos hable, Señor, el que nos ministre con tu palabra y con tu Santo Espíritu, Señor. Señor, si alguien está esperando una respuesta, respóndele, Señor Jesús. Si alguien está esperando una provisión, provéele, Señor Jesús. Y si alguien está necesitando un milagro, pues derrámaselo sobre su vida, Padre. En el nombre de Jesús pido tu dirección, tu bendición y tu respaldo para este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como les decía, es una bendición y es un privilegio poder estar con ustedes el día de hoy. Entonces, los que están conectados, ¿me escuchan muy bien? Alguien que me escriba ahí si me escuchan sin ningún inconveniente. Alguien que me escriba, que me diga, sí, Gustavo, sí te escuchamos bien. Bueno, pues entonces el tema de hoy se llama obedeciendo las señales. Obedeciendo las señales es el tema de hoy, basado en Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22, y dice de la siguiente manera. Si usted desea, pues apunte las citas, que esas le puedan servir más adelante. Amén. Dice así de la siguiente manera, Éxodo capítulo 13, versos del 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, ¿verdad? Entonces, si ya se dieron cuenta, el pueblo de Israel, pues cuando salió de la esclavitud de Egipto, para llegar a la tierra prometida, tenían que atravesar un desierto, ¿verdad? Entonces Dios les puso una nube que los iba a guiar de día para que no se perdieran, para que no se extraviaran en el camino, y de noche una columna de fuego para que los guiara y tampoco se extraviaran. ¿Ven? Dice de la siguiente manera, ¿verdad? En el tránsito, las señales son signos, son figuras que anuncian al conductor lo que encontrará adelante. Son también luces y sonidos o señal con las manos, en algún momento avisos, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel iba a atravesar un desierto para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Solo que para extraviarse
Dios les dio como señal una columna de nube que los iba a guiar de día, y de noche una columna de fuego que los iba a guiar. Así que les puso señales en el camino para que no se extraviaran. Entonces la señal que Dios les puso al pueblo de Israel les sirvió para que ellos no se perdieran, para que ellos no se extraviaran, para que ellos siguieran firmes y directos en el camino, ¿verdad? Dice aquí de la siguiente manera: todos sabemos más o menos la historia de los israelitas en el desierto, y que les llevó 40 años entrar a la tierra prometida, un viaje que normalmente no debería durar más que unas pocas semanas. Todo el retraso fue debido a su propia desobediencia, ¿verdad? Entonces Dios sacó al pueblo de Egipto, les prometió una tierra donde ellos iban a ser totalmente libres, solo que para llegar a esa tierra Israel tenía que atravesar un desierto, ¿verdad? Entonces Dios les mostró un camino por el cual Israel debía caminar de día y tenía que caminar de noche, ¿verdad? Solo que les dio una nube como señal para que no se perdieran de día, y una columna de fuego como señal para que no se perdieran de noche, ¿verdad? Entonces sabemos que el camino que Israel iba a atravesar en el desierto era solo 40 días. Solo 40 días, a que prácticamente era un mes y 10 días de camino, ¿verdad? 40 días en los cuales ellos iban a atravesar el desierto. Pero por su desobediencia, por su rebeldía y por no obedecer las señales que Dios puso de día y las señales que Dios puso de noche, ellos se extraviaron. Por no obedecer las señales que Dios puso en su camino, una columna de nube para que los guiara de día y una columna de fuego para que los guiara de noche. Entonces, la verdad no era de perderse, porque en el camino encontraban señales, ¿va? Sigan directo, sigan a la izquierda, sigan a la derecha, pero tenían que obedecer las señales. Pero lo que menos hizo el pueblo de Israel fue obedecer las señales que Dios les había dado para que no se extraviaran. Y debido a eso fue que el camino de 40 días se convirtió en un camino de 40 años, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que obedecer las señales que encontramos en nuestro camino reducen el camino, ¿verdad? Muchas veces el camino es como de una cuadra, pero si nosotros no conocemos, no obedecemos las señales, nos extraviamos y va de dar vueltas a la manzana o a la colonia, ¿verdad? Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Por no obedecer las señales que Dios les había establecido, pasaron dando vueltas al desierto 40 años. Yo estuve averiguando y ese desierto tenía un largo aproximadamente de 200 kilómetros, ¿verdad? En carro aproximadamente, pues este desierto se recorría en unas 2 horas, unas 2 horas de ida y otras 2 horas de regreso en carro, ¿verdad? Entonces no era muy largo el camino, pero como ellos desobedecieron las señales, entonces se extraviaron, se perdieron. Entonces ya no fue de unos cuantos días, sino que de muchos años. No sé si a usted le ha pasado que muchas veces va a visitar a algún conocido, algún familiar en cierta colonia o departamento o ciudad, pero como no conoce, andaba de dar vueltas y vueltas, pero por no conocer el camino, ¿verdad? Entonces lo mismo le pasó al pueblo de Israel. No conocían el camino, pero Dios se las puso fáciles. Les puso señales en el camino para que no se perdieran, pero ellos desobedecieron esas señales y el camino de 40 días se les convirtió en 40 años, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros obedezcamos las señales que Dios ha establecido en su palabra, ¿verdad? No sigamos el evangelio a nuestra manera, ¿verdad? Sino que obedezcamos la palabra tal y tal como está escrita en la Biblia.
Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 5. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 5, ¿verdad? Entonces aquí Dios en estas citas, antes de que el pueblo se introdujera en el desierto, Dios le estableció leyes. Dios le estableció leyes y reglas al pueblo de Israel que tenían que obedecer. Y dice Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, aquí nos damos que Dios les estableció leyes a los israelitas, al pueblo de Israel. Antes de que el pueblo de Israel se introdujera en el desierto, o antes de que el pueblo de Israel agarrara camino en el medio del desierto, Dios les dio leyes, ¿verdad? Leyes que ellos tenían que obedecer. Dios le dijo: no adorarás a dioses, no construirás dioses ajenos, ¿va? Entonces, y vino el pueblo de Israel e hizo todo lo contrario, ¿va? Dios le prohibió que se adoraran a otro Dios que no fuera Él, que no se hicieran ninguna imagen que se pareciera a Él, alguna criatura allá en la tierra o en el cielo, que no se pareciera, que no le rindieran culto a otro Dios que no fuera Él. Y si se dan cuenta, fue lo primero que ellos desobedecieron. Dios les dijo: no adorarán a otros dioses que no sea yo, ¿verdad? Antes ellos decidieron adorar a otros dioses que al único sabio y verdadero Dios, ¿verdad? Entonces Dios les dio una ley donde les decía que tenían prohibido inclinarse a otro Dios o adorar a otro Dios que no fuera a Él. Eso dice Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: el pueblo de Israel estuvo extraviado en el desierto durante 40 años por no obedecer los mandamientos que Dios les había establecido. Antes decidieron seguir su propio camino que el que Dios les había ordenado. Ellos decidieron adorar a otro Dios antes que al único sabio y verdadero Dios. Decidieron hacer sus propias leyes antes que obedecer las ya establecidas. Entonces nos damos cuenta que Dios les dio leyes. Dios les dio instrucciones al pueblo de Israel. Entonces Israel tenía que obedecer estas leyes y estas instrucciones. Pero ellos hicieron todo lo contrario, desobedecieron las leyes y las instrucciones que Dios les había dado al pueblo de Israel. Entonces, una de las causas por el cual el pueblo de Israel se extravió, porque fue un pueblo desobediente, un pueblo que no obedeció las leyes y las señales y las ordenanzas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces, cuando no obedecemos, nos extraviamos, nos perdemos, nos desenfocamos. Eso le pasó al pueblo de Israel. No obedeció las leyes, sino que siguieron su propio camino y por obedecer su propio camino se extraviaron, se perdieron. Un camino que iba a ser de 40 días pasó a ser un camino de 40 años. ¿Por qué? Por no obedecer las leyes, las instrucciones que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces ya se dio cuenta que obedecer trae bendición.
¿verdad? Cuando usted obedece, está creando un lazo de bendición sobre su vida. Pero cuando usted y yo desobedecemos, es cuando nosotros empezamos a extraviarnos, ¿verdad? Amén. Ahora solo les voy a dar una cita, pero no la vayan a leer porque está algo larga. Está en Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 8. Y en esta cita es cuando Dios llama a Moisés para que fuera a traer las tablas de la ley. Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés para que Moisés se los llevara al pueblo de Israel. Dice la Biblia en ese texto que Moisés estuvo adorando a Dios en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Él estuvo adorando a Dios en el monte Sinaí, donde Dios le iba a dar las tablas de la ley a Moisés para que Moisés se las trasladara al pueblo de Israel. Pero al ver los israelitas que Moisés no descendía, que Moisés no bajaba de ese monte, estuvo 40 días y 40 noches aislados del pueblo de Israel. Entonces, al ver los israelitas que Moisés no descendía, no bajaba, entonces los israelitas pensaron de que Moisés había muerto, ¿va? Porque 40 días desaparecido. Entonces lo más lógico era pensar de que, bueno, pues a Moisés le pasó algo y ya no bajó, entonces de plano murió. Entonces, al ver que Moisés no bajaba, entonces ellos empezaron a hacer todo lo contrario que Moisés les había ordenado a través de las leyes de Dios, ¿verdad? Entonces dieron a Moisés por muerto. Entonces, cuando ya no había quien los guiara, quien les ordenara qué hacer, entonces el pueblo se extravió. Cada uno empezó a hacer lo que bien le parecía. Dice aquí: Moisés había estado 40 días y 40 noches en el monte Sinaí adorando a Dios. Y el pueblo, al ver que Moisés no regresaba, pensó que le había sucedido algo malo y que ya no bajaría. Entonces, al no tener quien los guiara o quien les dijera qué hacer, el pueblo se desenfrenó. El pueblo se desvió de su objetivo principal, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que cuando Israel ya no tenía quien los guiara, cuando dieron por muerto a Moisés, entonces el pueblo se desvió de su objetivo principal, se desviaron del camino, hicieron a un lado las señales que Dios les había establecido, ¿verdad? Entonces, la desobediencia, aunque se escuche muy pesado, la desobediencia trae maldición y la obediencia trae bendición. Yo no sé si en más de alguna vez a ustedes les dijeron: mija, ese hombre no te conviene, o mijo, ese hombre, o mijo, esa mujer no te conviene. Así decían nuestros padres. Pero como uno siempre quería hacer su ley, siempre les decía: ustedes como ya vivieron su vida, ¿verdad? Ahora déjenme vivir la mía. Entonces resultó que lo que le dijo papá o mamá: mijo, esa mujer no te conviene, y cabal así fue. Solo le trajo problemas, solo le trajo heridas y solo le trajo destrucción. Tanto en el hombre como en la mujer pasa eso muchas veces cuando no obedecemos los consejos o las señales que nuestros padres nos dan en el camino para que no nos extraviemos y nos vayamos a romper toda la cara. Perdón. Entonces, por eso la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Amén. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28 versículo 15. Deuteronomio capítulo 28 versículo 15, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Se los voy a volver a leer otra vez. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá
que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta de que muchas veces nos pasan cosas malas, pero no son pruebas, ¿verdad? No son pruebas, sino que muchas veces son cosas malas que nosotros mismos provocamos. Muchas veces uno dice, Señor, ¿por qué me pasará esto? ¿Va? Cuando ya nos habían dado un consejo, o cuando ya en la palabra habíamos encontrado, mira, por aquí no te vayas, pero hicimos todo lo contrario. Por eso dice acá, acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. Entonces, lo que Dios quiere es que tratemos de cumplir su palabra, de obedecer su palabra para que no nos vaya mal. Entonces, hay muchas cosas malas que nos pasan, no por culpa de Dios o porque sean pruebas. Hay muchas cosas malas que nosotros mismos ocasionamos porque no obedecemos, ¿verdad? Entonces, al pueblo de Israel le fue mal en el desierto, no fue por culpa de Dios o por culpa de Moisés. Al pueblo de Israel le fue mal en el desierto porque no obedeció las señales que Dios les había puesto en el camino. Entonces, muchas veces a nosotros nos va mal, no por culpa de mi papá o de mi mamá, o por culpa de la chica o del chico, no. Muchas veces nos va mal porque no obedecemos. Cuando no obedecemos, nos extraviamos, nos perdemos, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario obedecer a nuestros padres, es necesario obedecer a la palabra de Dios para que no nos vaya mal en la vida. Entonces, una de las razones por las cuales muchas veces nos va mal en el amor, en el dinero, en el trabajo, etcétera, muchas veces nos va mal en todas las áreas de nuestra vida porque no obedecemos, ¿va? Tal vez el chico o la chica la traicionó, pero no fue culpa de papá, no fue culpa de mamá, no fue culpa de Dios, fue culpa suya o fue culpa mía porque no obedecí a las señales, a las instrucciones que están en la Biblia o a las instrucciones que mis padres me habían dado. Entonces, muchas veces los problemas o las consecuencias que estamos atravesando ahorita es porque nosotros las hemos ocasionado por desobedientes. Dice aquí, hay cosas malas que nos pasan porque no escuchamos, no seguimos instrucciones, no nos gusta obedecer las señales, los consejos que en algún momento encontramos en el camino. Hoy todos a veces pasamos situaciones malas que nunca hubiéramos querido en la vida. Amén. Entonces nos damos cuenta, ¿va?, que lo que hoy pasamos es producto de las decisiones que nosotros tomamos atrás, ¿va? Lo que estás viviendo ahorita es producto de tus decisiones que tomaste hace un día, hace 3 días, hace un mes o hace unos años atrás, ¿verdad? Entonces, por eso, como te decía, en la obediencia, si sos una persona obediente, te va a ir bien en el trabajo, te va a ir bien en todas las áreas de tu vida, ¿va? Recuérdense de que a Dios le agrada que le obedezcan, que obedezcan sus instrucciones, que obedezcan sus señales. Recuerden que Dios en cada uno de sus hogares, ahí están sus padres, y sus padres son la voz de Dios. Entonces nuestros padres nos dan instrucciones para que nosotros las obedezcamos y no nos desviemos y no nos extraviemos, porque es ahí cuando empiezan nuestros fracasos. Vamos a leer la última cita y está en Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, verso 12. Proverbios 14, verso 12. Y dice así: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Se los voy a volver a leer otra vez. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Va? Entonces,
usted no siga sus propias reglas, usted no siga sus propios caminos, porque ahí dice, hay caminos que al hombre le parecen, hay caminos que al hombre le parecen rectos, o hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero al final esos caminos son de muerte, son de destrucción, son de enfermedad, ¿va? Entonces aquí es, a mí nadie me manda, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Viva así y le va a ir mal. Por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Aquí no se trata de que usted va a hacer lo que usted quiere hacer, no. Aquí lo que se trata es de que usted va a obedecer la palabra de Dios, las instrucciones que Dios ha dejado a través de la Biblia. Aquí se trata de que usted obedezca las reglas que están en su casa. Aquí se trata de que usted obedezca a papá y a mamá. Por eso dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida. Entonces obedezcamos las señales que Dios ha puesto en nuestro camino. Recuérdese que los consejos que le da papá o que le da mamá son señales que Dios ha puesto en su camino para que usted no se extravíe, para que usted no se pierda. Tal vez el proceso suyo era un mes. Tal vez el proceso suyo, ese dolor o esa escasez iba a durar un mes. Pero como usted empezó a hacer su voluntad, entonces ya no fue un mes, posiblemente fue en 6 meses, 1 año, 2 años. Muchas veces nosotros alargamos los procesos, muchas veces alargamos las dificultades porque no obedecemos las señales que Dios ha dejado en nuestro camino, ¿verdad? Yo estoy pasando, o sea, que no me estoy haciendo la víctima, pero estoy pasando por un proceso difícil y la verdad son las consecuencias de las decisiones que yo tomé hace años atrás, ¿verdad? Pues estoy tatuado, desgraciadamente. Pues tengo ingresos en la cárcel. Económicamente ahorita pues no estoy bien. La verdad que el proceso ahorita en mi vida está siendo bastante difícil, bastante difícil. Mi economía está mal, no tengo trabajo. En muchas áreas no me está yendo bien, pero no es culpa de mi papá, no es culpa de mi mamá, no es culpa de Dios, no es culpa de mi pastor. Si yo estoy pasando una situación adversa, una situación mala, es fruto de mis propias decisiones, son las consecuencias de mis propias decisiones. Dios en el camino, Él me puso señales. Pero como yo decidí vivir la vida a mi manera, decidí hacer mis propias leyes antes que obedecer las leyes de Dios, me fui por mi camino recto y al final el camino fue de muerte. Entonces hoy estoy sufriendo las consecuencias de las decisiones que un día yo tomé, ¿verdad? Sé que viene un tiempo bendecido para mi vida, pero tengo que soportar el proceso en el cual yo mismo me metí. Tal vez este proceso que yo estoy atravesando, qué ratos hubiera terminado, pero como me extravié, me perdí por no obedecer las señales que Dios puso en mi camino, por no obedecer las señales que Dios puso en mi padre. Hoy estoy pagando las consecuencias de mi desobediencia. Hoy estoy pagando las consecuencias de no seguir en el camino que Dios me dijo, mira Gustavo, por aquí andate, por aquí te va a ir bien, por aquí vas a ser bendecido, por aquí vas a sufrir, pero vas a salir adelante. Pero yo decidí seguir mi propio camino. Seguí hacer mis propias leyes antes que obedecer las leyes de Dios y antes que obedecer las leyes de mi casa. Entonces hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Entonces no vivas la vida a tu manera. Viví la vida a la manera que Dios quiere que tú la vivas.
¿verdad? En tu casa hay leyes, obedece esas leyes. Si obedeces esas leyes, te va a ir bien en la vida. Si obedeces a papá, si obedeces a mamá, si obedeces a la palabra de Dios, créeme que te va a ir bien en la vida. Dios no quiere que formes un hogar, que te separes y te divorcies. No, Dios no quiere eso. ¿Va? Dios quiere que le obedezcas y Dios te va a dar un hombre, Dios te va a dar una mujer que va a servir de mucha bendición para tu vida, pero siempre y cuando vos obedezcas esas señales, que vos obedezcas esas reglas que Dios ha puesto, ¿verdad? Entonces, yo creo que es tiempo que empecemos a obedecer. Es tiempo de regresar al camino del cual un día nos extraviamos, ¿verdad? Yo por desviarme del camino, por extraviarme del camino, pues tuve un accidente que casi me costó la vida. Desgraciadamente, pues tuve que conocer la cárcel varias veces. Me pasó un montón de desgracias, pero esas yo mismo las creé a través de mi desobediencia. Siempre encontré señales, pero nunca las obedecí. Si yo hubiera obedecido esas señales, me hubiera evitado un montón de fracasos, me hubiera evitado un montón de dolor si yo hubiera obedecido esas señales. Entonces, déjame decirte que si empezás a obedecer la palabra de Dios y las reglas establecidas en tu casa, créeme que te va a ir bien en la vida. Si obedeces, te vas a evitar dolor. Si obedeces, te vas a evitar traumas. Si obedeces, te vas a evitar enfermedades, ¿verdad? Hay bendición en la obediencia y hay maldición en la desobediencia, ¿verdad? Entonces, yo los reto a cada uno de los que están ahí en línea, pues, que nos tomemos un tiempo. Que nos tomemos un tiempo y empecemos pues a analizar cuáles son las decisiones que yo tomé más atrás y hoy estoy viviendo las consecuencias, ¿verdad? Si te extraviaste, es tiempo de volver al camino. Si desobedeciste las señales, créeme de que Dios te está esperando en el lugar donde vos decidiste abandonar el camino. En ese mismo lugar Dios te está esperando. Dios quiere tomarte la mano y que los dos caminen juntos en el camino que Él te ha trazado. Él tiene un buen trabajo para ti, tiene un buen hombre para ti, tiene una buena mujer para ti, ¿verdad? Dios tiene muchas cosas buenas para cada uno de nosotros. Pero siempre y cuando empecemos a obedecer las señales, siempre y cuando empecemos a obedecer las ordenanzas que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios estoy de pie, estoy en un proceso y creo que en el nombre de Jesús, pues, este proceso lo voy a terminar en victoria, ¿verdad? Siempre y cuando yo permanezca firme en el camino y siga las señales que Dios ha puesto en mi camino para que yo no me extravíe. Posiblemente tal vez estás intentando tener una relación con un hombre o con una mujer que no te conviene y tal vez ya varias personas te han dicho, vos, aquel o aquella no te conviene. Hace caso porque es Dios el que te está hablando. O posiblemente querés hacer un negocio y tenés así como que dudas, ¿será que lo hago o no lo hago? Déjate guiar por Dios y te vas a evitar de muchos fracasos, te vas a evitar de mucho dolor, de muchos traumas, siempre y cuando obedezcas a las señales que Dios ha puesto en tu camino. Si se dan cuenta, para los que tienen automóviles, pues muchas veces hay personas que tienen accidentes porque no obedecen los semáforos. Hay muchos accidentes en los cuales personas y familias pierden la vida porque pasan de largo, ¿va? Pasan los semáforos y tal vez en otra vía venía carro y pasan los accidentes, pero todo por no obedecer, ¿va? Tal vez Dios te ha dicho,
no hagas esto, no te vayas por aquí, no hagas este negocio, esta persona no te conviene. Entonces, si alguien te ha dicho eso, es Dios el que te está hablando y te está diciendo, ¿va?, que obedezcas lo que Él te está diciendo, porque Él te quiere dar algo mejor, algo que te va a levantar, algo que te va a hacer crecer. Amén. Entonces, ¿por qué no cierran ahí sus ojos? Vamos a orar para terminar, esperando de que Dios haya hablado pues a todos o a más de alguno. Aquí la palabra no es, aquí la palabra es para el que la quiera recibir. Amén. Señor Jesús, primeramente te doy gracias, Señor. Gracias porque realmente es un privilegio, es una bendición poder compartir tu palabra, Señor. Es un privilegio poder ser un vaso, un canal donde tú, Señor, te derrames, Dios Todopoderoso. Señor Jesús, que la palabra que tú diste se haga rema, se haga viva en las vidas de las personas que la escucharon. Que tu palabra, Dios mío, que fue declarada, Dios mío, cumpla el propósito por el cual fue enviada, Señor Jesús. Dios Todopoderoso, aclara los pensamientos, Señora, aclara los pensamientos, respóndeles a estas personas que están esperando, Señor, una respuesta. Muéstrales el camino por donde ellos y ellas tienen que ir, Señor. Muéstrales esas señales para que ellos no se extravíen, Dios Todopoderoso. Guíalos, Padre, guíalos por el buen camino, Señor Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendecimos la vida de las personas, Señor, que están detrás de esta pantalla. Gracias, Señor Jesús. La gloria, la honra, el honor y la alabanza son solo para ti. Gracias, Señor Jesús, en tu poderoso nombre. Amén y amén. Entonces, fue un gusto, fue un privilegio poder estar con cada uno de ustedes. Dios bendiga cada una de sus vidas. Adiós.